Buenos días, queridos hermanos. Hoy quisiera compartir un tema que me dio vuelta hace un tiempo en la cabeza y que, como siempre, uno reacciona tarde, siempre justificado por el contexto que está atravesando. Y el tema que quiero compartir esta mañana tiene que ver con el momento del servicio y el título es "El momento de servir es hoy", ¿sí? Pensaba en cuántas veces el Señor nos llama a servir y lo hemos negado sin darnos cuenta o de forma intencional, poniendo excusas porque tenemos muchos otros compromisos que son prioridad en nuestra vida personal. Siempre aparece una dificultad en el camino, justo ahora. Tan pronto me libere de esta responsabilidad, de este compromiso, estaré disponible, decimos. Pero ¿qué pasa si el trabajo que se requiere de nosotros no puede esperar hasta que eliminemos las dificultades que tenemos personales para tomar el compromiso que el Señor nos está pidiendo? Y hay muchos pasajes y ejemplos en la Biblia de cuando Dios llama a servir y que lo hace con un sentido de urgencia. Dice que el momento de servir es ahora. En Lucas 9, 61 y 62, en los versículos estos dice: y otro también dijo: Señor, te seguiré, pero, ¿sí? Acá es donde empiezan las excusas. Primero déjame despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: nadie, habiendo puesto la mano en el arado, mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Duro Dios, pero con un ejemplo muy gráfico, un ejemplo práctico para un pueblo agrícola. Como arar se requiere de fijar los ojos en el surco y se estropea si en algún instante volteamos la mirada, y también corremos peligro de lastimarnos. Así es como Dios nos exhorta a estar dispuestos y atentos a la obra de Dios, no con una atención distraída o un corazón dividido que compite con nuestras prioridades personales. Pero Dios siempre nos pone en situaciones en las cuales debemos decidir y mostrar si verdaderamente estamos comprometidos. En mi caso fue hasta que leí un texto que reflejaba mi situación en ese momento. Fue en Mateo 8:21, donde dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Sí? Fue la misma excusa que utilicé yo para no tomar una responsabilidad que me habían encomendado, claramente justificada por el contexto que estaba atravesando, por mi angustia, mi estado de ánimo al fallecer mi papá poco más de un mes, y no tenía ánimos, sinceramente, hermanos, de tomar esa responsabilidad. Pero al leer este versículo me generó un sentido o un sentimiento de haberle fallado al Señor. En tiempos bíblicos se esperaba que los hebreos honraran a sus ancianos cuidándolos hasta la muerte. De manera que cuando un grupo de discípulos mostraba su lealtad a Jesús, inmediatamente las obligaciones familiares de uno de ellos entraba en conflicto con el llamado de Dios sobre su vida. Cuando él dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, y Jesús le contesta: sígueme, deja a los muertos que entierren a los muertos. ¿Fue Jesús insensible o desconsiderado? No. Él conocía la situación familiar de aquel hombre como conocía también la mía. Sin duda, los planes de Dios no se pueden detener.
Simplemente podemos involucrarnos o no cuando Dios nos está llamando. Tenemos que tener en claro que somos herramientas útiles para la obra, pero que no somos imprescindibles. Normalmente nuestro dilema no es si haremos o no la voluntad de Dios. El dilema es cuándo lo haremos. Es muy fácil comprometernos a seguir a Cristo en teoría y prometer hacer todo lo que Él nos pida, pero lo más importante es cuándo. Cuando el Señor te pide que hagas algo, generalmente es para que lo hagas de forma inmediata. Escuchamos hace un tiempo a Antonio en uno de sus estudios que mencionaba: no prometas al Señor, ¿sí? El Señor no necesita promesas que sabemos que no vamos a poder cumplir. Es por eso que Dios, cuando nos llama, es para actuar de forma inmediata. ¿Cuántas veces en la obra nos desilusionamos con personas que prometen y no pueden sostenerlo en el tiempo? Y nos quejamos cuando vemos una necesidad, cuando Dios claramente nos la está mostrando a nosotros para que actuemos. En Juan 12:26 dice: Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Normalmente las oportunidades dadas por Dios vienen por un periodo de tiempo limitado. Se puede perder si uno no responde cuando Él habla. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos, estos dejaron al instante las redes y le siguieron, en Mateo 4:20. ¿Es que no tenían responsabilidades? Sí, claro, pero ninguna más importante que esta. Así que si el Señor interrumpe tu agenda hoy y te dice que ores por alguien, o que llames para animar a alguien, o que ayudes económicamente, deja lo que estás haciendo, sincronízate con Dios cuando Él te habla, porque el momento de responder es ahora. Por otro lado, quería hablar sobre el sentido de la urgencia. Así como cuando Dios nos llama a servir, con la misma velocidad deberíamos responder a las necesidades de la obra o de los hermanos cuando están atravesando por situaciones difíciles donde necesitan de nosotros ahora. La oración sabemos que es poderosa y eficaz, pero muchas veces evadimos nuestras responsabilidades de actuar de forma inmediata. De nada sirve que el hermano que está pasando por una necesidad le digamos: estoy complicado, espérame a ver cómo me puedo organizar cuando me libere y en un par de semanas me ocupo, voy a estar orando por vos, cuando en realidad lo que el hermano necesita es algo práctico y tangible. Siempre pongámonos en el lugar de la otra persona, ¿sí? En la angustia que pueda estar atravesando. Si logramos ver más allá de nuestras necesidades y nuestros compromisos personales, entenderemos que podemos ser de mucha bendición. El seguir al Señor tiene un costo. El renunciar a todas las cosas de forma inmediata. Recuerden el ejemplo del joven rico. No debería haber nada más importante que estar dispuesto y atento al llamado del Señor. Puede ser que yo esté planificando mi servicio, diciendo: en este momento
voy a hacer tal cosa y luego más adelante me voy a comprometer a tal otra. Pero hermano, lamento desilusionarte, pero Dios planifica tu servicio. Y no lo hace en función a tu disponibilidad, lo hace en función a tu disposición y a tu entrega total. Muchos jóvenes son entusiastas y tienen el deseo de servir fervientemente y prosperar en la obra, como un deseo de alcanzar un lugar de reconocimiento. Pero Dios es el que llama a servir, y llama donde Él lo necesita y cuando Él lo solicita. Nosotros solo tenemos que estar atentos y dispuestos, sin esperar el reconocimiento de ningún hombre, sabiendo que debemos ser obedientes al Señor y que en las pequeñas cosas que podamos hacer nos volveremos siervos confiables en los cuales Dios pueda depositar mayor responsabilidad. Quisiera terminar con el texto que encontramos en Mateo 25, 23, que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Que sea una realidad en nuestra vida, que podamos servir al Señor en las pequeñas cosas, que podamos estar atentos, que no neguemos cuando Él nos solicita, y de esta forma seguramente Dios nos va a utilizar y podremos ser de mucha bendición a todos los hermanos de nuestra congregación. Que el Señor los bendiga.